En una tarde cargada de nubes densas y vientos impredecibles, cuando el sol comenzaba a bajar sobre el Caribe, los cielos cerca de Venezuela se convirtieron en un teatro de alta tensión. A las 1:47 de la tarde, hora local, un F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutó la maniobra más agresiva jamás registrada en esa región, un giro invertido a alta velocidad seguido de un ascenso vertical que desafió la física. Todo ello a menos de 50 kilómetros de la costa venezolana. El caza, desplegado desde una base en el Caribe como parte de operaciones de vigilancia, respondió a una aproximación hostil de aviones venezolanos Su-30 Mk-2 que se acercaban peligrosamente a un grupo naval estadounidense. Lo que parecía una patrulla rutinaria se transformó en una demostración de poder que activó sirenas en Caracas y La Guaira. Minutos después, el firmamento se llenó de ecos de turbinas. Pero el impacto ya estaba hecho. El Raptor había marcado un límite invisible. Caracas había probado los nervios estadounidenses, y la respuesta que siguió dejó en shock a los líderes venezolanos. De acuerdo con reportes desclasificados del Comando Sur, el F-22 no volaba solo en esa zona volátil. Acompañado por un par de aviones cisterna KC-135 y un E-3 Sentry para control aéreo, el caza detectó los Su-30 acelerando a más de 1000 km por hora. Las alarmas sonaron en la cabina. Contacto hostil entrante. Múltiples cazas venezolanos. Activen contramedidas. Pero antes de que las defensas automáticas pudieran responder por completo, el piloto del Raptor inició la maniobra, un tonel invertido a Mach 1.5 que lo posicionó detrás de los intrusos, forzándolos a dispersarse. A partir de ese momento los radares de toda la región se activaron en cadena. En Bogotá, en San Juan y en las bases estadounidenses de Curazao, los sistemas de vigilancia captaron el patrón irregular de los Su-30 Flanker, conocidos por su agilidad y armamento ruso. Nadie esperaba una confrontación tan audaz en un pasillo aéreo que ve transitar aviones comerciales vitales para la economía regional. Y aquí inicia el relato que mantuvo en vilo a las potencias hemisféricas. El silbido supersónico en el Caribe. Todo arrancó a las 1:32 de la tarde, cuando el control de operaciones del Comando Sur recibió una alerta temprana de inteligencia. Satélites estadounidenses habían detectado movimientos inusuales en las costas venezolanas, cazas posicionados y señales de radio codificadas. Prioridad máxima. Alerta de amenaza inminente. El personal en la base se movilizó con rapidez. Pero nadie anticipaba la velocidad del encuentro. En menos de 15 minutos, los Su-30 cruzaron el espacio aéreo internacional, volando a baja altitud para evadir radares iniciales. En la cabina del F-22, el piloto ordenó activar el sistema de vectorización de empuje, ese prodigio tecnológico que permite maniobras imposibles para otros cazas. Los radares APG-77 comenzaron a rastrear, emitiendo pulsos a ritmo acelerado, pero uno de los Su-30 evadió la ventana inicial y se acercó peligrosamente. El impacto de la turbulencia sacudió el aire, mientras los pilotos estadounidenses luchaban por mantener la superioridad. A las 1:50, el Raptor transmitió un mensaje urgente al mando. Impacto evitado confirmado. Solicitamos apoyo aéreo. Intrusos reportados. Lo que nadie en Caracas esperaba era la respuesta inmediata de la Fuerza Aérea estadounidense. Desde la base aérea de Puerto Rico, a unos 500 kilómetros de distancia, despegaban más F-22 en formación de emergencia. Estos aviones de quinta generación, capaces de volar a más de 2.400 kilómetros por hora, se elevaron en menos de 2 minutos, armados con misiles AIM-120 AMRAAM y sistemas de guerra electrónica. El rugido de sus motores Pratt Whitney F-119 cortó el silencio de la tarde, mientras los pilotos recibían coordenadas precisas, neutralizar la amenaza y demostrar dominio. Pero antes, si te apasiona la superioridad aérea estadounidense y crees que la tecnología salva vidas en el campo de batalla, escribe "poder" en los comentarios. El F-22 Raptor es una joya de la aviación stealth. Diseñado para superioridad aérea, puede llevar hasta 8 misiles aire-aire, incluyendo AIM-9 Sidewinder para combates cercanos y pods de guerra electrónica para interferir radares enemigos. Su radar APG-77 AESA detecta objetivos a más de 400 kilómetros, permitiendo ataques quirúrgicos sin exponer al piloto. Pero lo que lo hace legendario es su maniobrabilidad. Pasa de caza interceptor a plataforma evasiva en segundos, ideal para escenarios como el Caribe, donde el espacio es reducido y las amenazas múltiples. Lo perturbador es que maniobras como esta solo ocurren en contextos de escalada máxima. Provocaciones por disputas territoriales, sanciones económicas o tensiones por el programa militar venezolano. Así que la interrogante que surgió fue obvia.
¿Qué motivó a Venezuela a aproximarse tan agresivamente a un caza estadounidense? En redes sociales empezaron a circular videos grabados por observadores en islas cercanas. Las imágenes mostraban un rastro supersónico cruzando el cielo azul, seguido por el viraje abrupto de aviones venezolanos. Las especulaciones explotaron. Algunos hablaban de una prueba de defensas, otros de un error de cálculo venezolano. Pero la verdad, como se revelaría más tarde, era un enredo de inteligencia y geopolítica. A las 2:15 de la tarde, el Ministerio de Defensa venezolano convocó una sesión de crisis en Caracas. El general Vladimir Padrino López, comandante de las Fuerzas Armadas, recibió el informe de aproximación exitosa, pero ordenó monitorear la respuesta enemiga. Activaron radares en Punto Fijo y Maracaibo, desplegando misiles antiaéreos S-300. En cuestión de minutos, los F-22 adicionales aparecieron en sus pantallas, volando a baja altitud para evitar detección temprana. Los operadores venezolanos observaron cómo los Raptors giraban hacia el sur, ascendiendo a más de 15.000 metros antes de acelerar. El patrón era evidente. Una demostración de fuerza. El cielo sobre Venezuela se tensó, pero ninguna batería disparó aún. La directiva fue precisa: observar y preparar. Mientras el Caribe bullía de adrenalina, en el Pentágono se mantenía un hermetismo total. Ningún boletín, ninguna explicación, solo un memo interno filtrado por una fuente anónima. Respuesta proporcional autorizada. Prioridad: disuasión aérea, no escalar. Eso, en lugar de apaciguar, solo intensificó las dudas. ¿Por qué una maniobra tan agresiva? ¿Por qué no un desvío simple? Los especialistas empezaron a teorizar que Venezuela buscaba probar las defensas estadounidenses sin provocar una guerra total, quizás como mensaje por el bloqueo de exportaciones de petróleo. Otros fueron más osados. Sugirieron que los Su-30 llevaban sensores experimentales para evaluar vulnerabilidades en cazas stealth. Sin confirmación oficial, todo era suposición. Lo innegable es que semanas previas, el Comando Sur había aumentado patrullas en el Caribe. Y esta aproximación podría ser la réplica a esa presión. A las 2:35, radares colombianos confirmaron la presencia de los F-22 cruzando el espacio aéreo internacional. Detrás, un avión cisterna KC-46 Pegasus se posicionaba para reabastecer en vuelo, asegurando que los cazas tuvieran autonomía para patrullas extendidas. En ese instante, los controladores venezolanos detectaron interferencia fuerte en sus frecuencias. Los técnicos identificaron señales de bloqueo electrónico deliberado, bloqueando su capacidad de rastreo preciso. Ese elemento encendió las alarmas en Caracas. El uso de bloqueo electrónico en misiones aéreas no es accidental. Se emplea cuando aviones buscan ocultar su aproximación o proteger emisiones de radar ante interceptores. Para los analistas venezolanos, aquello verificaba lo peor. Los F-22 no venían en patrulla, sino en contraataque. Horas más tarde, imágenes satelitales comerciales capturaron algo alarmante. En las bases venezolanas de lanzamiento se veían rastros de vehículos en movimiento, hangares de cazas y lo que parecía un búnker reforzado con equipos de comando. Podrían haber estado preparando una segunda oleada, pero la maniobra estadounidense lo impidió. Fuentes oficiales nunca lo admitieron, pero un informe de inteligencia venezolano filtrado mencionó que los cazas estadounidenses apuntaban a sitios de lanzamiento clave. Mientras tanto, los radares venezolanos seguían el vuelo de los F-22 adentrándose en el Caribe. La ansiedad bajó solo cuando los ecos viraron al norte, rumbo a bases en Florida. Pero el suceso dejó un eco claro. Algo se agitaba en el tablero del Caribe y nadie conocía el desenlace completo. En los últimos meses, el Caribe se ha transformado en un foco de vigilancia perpetua para la Fuerza Aérea estadounidense. Desde bases en Puerto Rico hasta portaaviones en el Atlántico, se han intensificado operaciones de disuasión, reconocimiento y respuesta rápida. El F-22 Raptor es clave en ese esquema. Su capacidad para maniobrar en minutos lo hace perfecto para intercepciones o demostraciones aéreas. Pero lo extraordinario de este incidente fue su agresividad. No hubo notificación previa a la ONU ni coordinación con aliados regionales. Todo sugiere una operación Black Flight, un vuelo clasificado que opera fuera de protocolos estándar. Y si algo entienden los expertos es que tales maniobras no se ejecutan sin una provocación grave. Antes de seguir, suscríbete al canal porque en los próximos minutos descubrirás qué revelaron los satélites de inteligencia tras la maniobra del F-22 y por qué este incidente podría enlazarse con una de las mayores escaladas militares del año. Horas tras la maniobra, el gobierno venezolano emitió un comunicado urgente. Las Fuerzas Armadas respondieron a una intrusión estadounidense en nuestra periferia aérea.
se activaron protocolos de defensa soberana para salvaguardar la nación. El texto evitó nombrar al F-22 específico, pero la alusión era obvia. El Ministerio de Defensa también reportó que misiles costeros permanecieron en alerta por más de 3 horas, preparados para repeler cualquier incursión. El presidente, por su lado, convocó al Consejo de Seguridad Nacional. Fuentes internas indican que la sesión duró hasta la noche y se debatieron retaliaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, la televisión estatal exhibió grabaciones de baterías antiaéreas S-300 en posición de fuego. El mensaje era directo. Venezuela estaba lista para combatir. En Washington, los medios expertos empezaron a difundir rumores. El sitio Defense One afirmó que la maniobra del F-22 era parte de una doctrina de respuesta inmediata para proteger rutas aéreas. Mientras, una fuente del Pentágono, citada por Air Force Times, dijo lacónicamente, no fue agresión, fue autodefensa. Pero como siempre, la escasez de datos solo avivó la intriga. Los analistas militares acordaron que la maniobra tuvo un fin más simbólico que destructivo. Demostrar que Estados Unidos puede ejecutar movimientos agresivos en minutos, incluso bajo fuego enemigo. Y ese aviso, dirigido a Caracas y también a Moscú y Teherán, no se ignoró. Durante la tarde, gobiernos de Cuba y Nicaragua condenaron la maniobra tildándola de acto imperialista que amenaza la paz en el Caribe. En oposición, el Departamento de Estado replicó que todas las acciones se ejecutaron bajo normas internacionales y con objetivos defensivos. Mientras Colombia, aliada de Washington, guardó silencio. Aunque fuentes militares confirmaron que radares colombianos habían rastreado los F-22 días antes. Los medios globales comenzaron a referirse al giro agresivo del Caribe y el hashtag RaptorVSVenezuela se viralizó. Videos, mapas de trayectoria y presuntas grabaciones de radio inundaron Internet. Pero tras el bullicio, los expertos alertaban algo más hondo. Los F-22 podrían haber sido la vanguardia de una operación encubierta más vasta. Y lo que se desvelaría en las horas subsiguientes aclararía que la maniobra fue solo el prólogo. Al atardecer, los radares del Caribe seguían operativos. La maniobra del F-22 ya había concluido, pero las reverberaciones de la tensión persistían en el aire. En bases navales de Aruba, Curazao y República Dominicana, los equipos de alerta se mantenían en pie. En Caracas, el Comando de Defensa Aérea vigilaba cualquier movimiento estadounidense. Lo que aparentaba ser un incidente aislado se mutó en un puzzle geopolítico. ¿Por qué Venezuela provocó esa maniobra? ¿Qué buscaban probar? Y sobre todo, ¿por qué los F-22 respondieron con una demostración tan agresiva cerca de la costa? Mientras las naciones intercambiaban notas diplomáticas, los analistas hallaron patrones inquietantes. Satélites rusos captaron vuelos posteriores que coincidían en timing y ruta con los F-22, incluyendo un avión de inteligencia RC-135 Rivet Joint que despegó de Florida horas después. Ese detalle lo alteró todo. Si los cazas maniobraban, el RC-135 tenía un rol obvio: monitorear comunicaciones enemigas. A las 3:40 de la tarde, el radar de Trinidad detectó nuevos ecos. Un E-3 Sentry estadounidense y varios cazas, probablemente F-35, volando en formación cerrada. En lenguaje militar, aquello indicaba una misión de disuasión con cobertura aérea total. Días después, fuentes del Pentágono confirmaron que la maniobra del F-22 respondía a una amenaza de seguridad no revelada, parte de una operación cuidadosamente planificada. En Caracas, los radares del sistema S-300 registraron interferencias electrónicas durante más de 2 horas. Los operadores entendieron que se trataba de guerra electrónica activa. Cualquier error podía escalar el conflicto. Analistas señalaron que el Caribe se había convertido en un escenario de prueba para una nueva doctrina estadounidense: aviación stealth, bloqueo electrónico y respuesta rápida en una sola operación. El gobierno venezolano respondió reforzando patrullas aéreas y desplegando misiles, denunciando públicamente lo que calificó como intimidación extranjera. Mientras tanto, a las 4:12 de la tarde, satélites captaron a los F-22 regresando a Puerto Rico. No hubo comunicados oficiales, pero una imagen civil mostró a los cazas con pods de munición vacíos y sensores adicionales, alimentando teorías sobre intercepciones simuladas o neutralización de radares. Poco después, una filtración reveló que se trató de una operación de disuasión prioritaria, ejecutada bajo protocolos especiales ante riesgo de escalada. La maniobra coincidió con un incidente previo. Una aeronave venezolana había sido detectada siguiendo a un grupo naval estadounidense. Todo apuntaba a una acción preventiva más que defensiva. El episodio desató una tormenta diplomática. Venezuela acudió a la ONU, respaldada por Rusia y China, mientras Estados Unidos insistió en que no hubo violación territorial.
Analistas internacionales hablaron de una nueva crisis en el Caribe. En los días siguientes, se reportaron fallos de GPS y anomalías electrónicas en la región, lo que reforzó la hipótesis de pruebas avanzadas de guerra electrónica, posiblemente con apoyo de aviones IA-18G Growler. Los radares venezolanos mostraron datos erráticos, evidenciando vulnerabilidades. Una semana después, Venezuela lanzó maniobras militares a gran escala para exhibir fuerza. Sin embargo, en círculos estratégicos se reconoció que la operación del F-22 había dejado una marca. Expuso debilidades y reafirmó el dominio aéreo estadounidense en rutas clave del Caribe. Con el paso de los días, la tensión mediática disminuyó, pero el equilibrio regional cambió. Como resumió un excomandante del Comando Sur, en la disuasión no siempre hace falta combatir. A veces basta con que todos escuchen tus turbinas.